La voz pasiva en español. Elaboración propia. Es interesante analizar los usos de la voz pasiva en español. Al contrario de otros idiomas, la voz pasiva tiene un uso en español bastante restringido y es importante saber en qué contextos puede utilizarse. De no utilizarlo en el momento correcto, probablemente tu interlocutor te entenderá, pero sonará realmente extraño y denotará un dominio limitado del idioma. ¿En qué consiste la voz pasiva? No es otra cosa que un recurso gramatical mediante el cual el hablante convierte en sujeto uno de los complementos de la oración. Por ejemplo, este artículo será escrito por nuestro mejor periodista. La sentencia anterior, en voz activa, sería: nuestro mejor periodista escribirá este artículo. Por tanto, al cambiar la frase a voz pasiva, el complemento de la misma, el artículo, pasa a ser el sujeto de la oración. ¿Cuándo se utiliza la voz pasiva? Pues esencialmente se utiliza en artículos periodísticos, relatos históricos, artísticos, etc. Por tanto, se utiliza fundamentalmente en la lengua escrita, aunque también puede aparecer en relatos o retransmisiones de hechos de actualidad, artísticos, etc. Pensar, por ejemplo, en un locutor de televisión o de radio. La bomba fue desarticulada por agentes especializados de la Guardia Civil. O bien en un guía turístico que está contando a los turistas las maravillas de la ciudad en la que se encuentran. A su derecha pueden ver un arco conmemorativo que fue mandado construir por el rey Eduardo V. Es importante decir que existe un uso particular de la voz pasiva bastante utilizado en el lenguaje oral. Veamos un ejemplo. Este vestido ha sido fabricado en España. En este caso, no interesa especificar quién fabrica el vestido. Realmente lo que interesa resaltar es el lugar donde ha sido fabricado. Si interesara informar sobre el fabricante, entonces no se utilizaría la voz pasiva. La frase se construiría entonces así: los diseñadores Francisco y Pedro han presentado su colección de verano. Aunque hemos cambiado un poco la frase, se entiende que en este caso no tendría sentido utilizar la voz pasiva en un contexto de comunicación oral. Por tanto, en un contexto de comunicación oral, solo se utilizará la voz pasiva cuando no interese hablar del sujeto del verbo. En nuestro ejemplo, el fabricante del vestido. Notar, no obstante, que en dicha situación se podría haber construido la frase también en voz activa. Por ejemplo, este vestido lo fabrican en España. Y por supuesto no sonaría mal. Por tanto, se deduce que en un contexto de comunicación oral, la voz pasiva siempre puede ser relegada y utilizar la voz activa. En caso de duda, mejor hablar utilizando la voz activa. ¿Cómo se forma la voz pasiva? Se distinguen dos casos. Primero, nos encontramos con un primer caso conocido como pasiva de proceso, en la que la voz pasiva sirve para exponer el proceso por el que está pasando el sujeto mismo, o bien por el que ha pasado o pasará según la acción se desarrolle en el pasado o futuro. En este caso, la regla de formación es ser más participio pasado. Esto es, se forma con el verbo auxiliar ser, seguido del participio pasado del verbo en cuestión. Veamos algunos ejemplos. El acusado fue absuelto por el juez. El hijo fue perdonado por su padre. La casa fue restaurada hace 5 años. En todos estos casos se utiliza el verbo ser, conjugado en el tiempo verbal adecuado según se haga referencia a un hecho del pasado, presente o futuro. Además, vemos como en todos los casos se hace referencia a un proceso de interés. En el primer ejemplo, se trata de un proceso judicial. En el segundo, del proceso sentimental que conduce al perdón de un padre hacia un hijo. Y el último, el proceso en cuestión es el consistente en la rehabilitación de una vivienda. Segundo caso. Nos encontramos a continuación con lo que se conoce como pasiva de resultado, donde ya no interesa el proceso, sino el resultado del mismo. Ahora la regla de formación es estar más participio pasado. Por tanto, se forma con el verbo estar, seguido del participio pasado del verbo en cuestión.
Los ejemplos siguientes clarifican esta afirmación. La catedral está restaurada. Sujeto, la catedral. El proceso judicial está finalizado. Sujeto, el proceso judicial. El hijo está perdonado. Sujeto, el hijo. Notar que todos estos casos siguen siendo oraciones en voz pasiva. En efecto, el agente que actuaba de sujeto en la oración en voz activa ya no es el sujeto de la frase en voz pasiva. Ahora no es sino el agente que restauró la catedral, en el primer ejemplo, que llevó a su fin el proceso judicial, en el segundo ejemplo, y que perdonó al hijo, en el tercero. Finalmente, mencionar un caso especial de la voz pasiva que utiliza un verbo distinto a los anteriormente mencionados como auxiliares. Se trata de la construcción gramatical verse más participio pasado. A continuación se exponen algunos ejemplos que ilustran su utilización. En aquellas circunstancias me vi obligado a mentir. En aquel momento me vi tentado de dejarle con la palabra en la boca e irme de allí. Espero no verme abocado a llamarle la atención por su mal comportamiento. En todos los casos, el hablante, por las circunstancias en las que se encuentra, manifiesta que no tiene otro remedio que actuar de una determinada manera. Vamos, que le es muy difícil hacer otra cosa distinta de la que finalmente decide hacer.